Como verán, no estamos hoy en el estudio, estamos en el Hotel Plaza, que nos han prestado acá un salón muy lindo para hacerle una nota a José Saramago, el importantísimo escritor portugués, el más importante seguramente de los escritores portugueses vivos, que vino por unos días a Buenos Aires a presentar su último libro, Ensayo sobre la ceguera. Como no coincidió con nuestras fechas de grabación, decidimos entrevistarlo acá en el hotel. Vamos a dedicar este programa a Saramago, autor de La muerte de Ricardo Reis, El Evangelio según Jesucristo, y bueno, sobre todo vamos a hablar de este nuevo libro que seguramente les recomiendo a todos y seguramente a muchos de ustedes les va a interesar. Acaba la charla con Saramago. Señor Saramago, usted sabe que hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, un día vino Ernesto Sábato, yo tendría 20 años, a hablar a los alumnos, y bueno, junté coraje, me animé, y le pregunté, a raíz de informes sobre ciegos, qué significaban para él los ciegos. Me quedó grabado para toda mi vida porque me contestó muy mal, me contestó muy secamente. Fue la primera vez que yo le hice una pregunta a un escritor importante en público. ¿Qué es lo que le ha contestado él? Yo creo que nunca más, ahora lo conozco mucho y nunca le hablé de esto, pero supongo que él interpretó que yo le preguntaba si lo que pasaba en informes sobre ciegos era en serio, no sé, pero me dijo, señorita, ¿cómo puede usted pensar que yo creo que los ciegos andan por las cloacas de Buenos Aires? No, yo no pienso eso, yo quiero saber qué significan para usted los ciegos. Bueno, así que después de, no sé, 25 años me animo y le pregunto a usted, a raíz de su libro Ensayo sobre la ceguera, ¿qué significan los ciegos? ¿Es una parábola de algo? ¿Qué sentido? Los ciegos no significan nada. Me contesta como Sábato. No, eso lo explicaré. Es decir, no significan nada como ciegos, porque la verdad es que ellos, la verdad es que esa ceguera es una ceguera metafórica. Porque vamos a ver, se imagina una situación en que todo el mundo se vuelve ciego. Como la intención del autor no era seguramente narrar una historia tan gratuita como esa para llegar a nada, a hacerlos ciegos sin más, entonces porque querem decir algo más, y lo que ele quer decir es que esta ceguera al final es lo que yo pienso ser la interpretación, o que debe ser la interpretación que pelo menos estaba en mi mente, que es una ceguera de la razón, es decir, ceguera de la razón. De la razón, es decir, no se trata de inventar con fines un poco extravagantes una sociedad en que todo el mundo está ciego y que tiene a organizarse en función del hecho de estar ciego, pero sí decir al lector: ¿usted que se cree que yo le estoy narrando una historia de ciegos? No, yo le estoy narrando una historia de una sociedad que ha perdido la razón. Y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que me gustaría que el lector entendiera, evidentemente. Entonces, mis ciegos lo son, metafóricamente, sí lo son. Y es verdad que llevan todo el libro diciendo que no ven, es decir, que ven todo blanco. Lo que es una ceguera un poco rara, porque la ceguera no es blanca tampoco, la ceguera negra, totalmente negra, ocurre muchas veces. Lo que está ahí es eso, es si uno perde el respeto del otro, si uno no organiza la sociedad para el bien de todos, si uno se vuelve tan egoísta que se vuelve ciego desse mismo egoísmo y de toda la injusticia del mundo, entonces lo que está ahí es que el hombre ha perdido la razón y ha llevado el mundo a donde él está. Hay una frase al final del libro que tal vez resuma todo esto. Dice uno de los personajes: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. A mí me pareció una frase preciosa. Sí, pues eso, yo creo que es la situación en que nos encontramos. Es decir, yo creo que en este momento el hombre, la sociedad humana, dispone de medios de todo tipo para alcanzar, vamos a ponerlo así, un cierto grado de felicidad personal y de felicidad colectiva. La pregunta que hay que hacer es si esos medios que son de toda orden, científicos, tecnológicos, lo que sé, todo lo que está ahí, si es verdad
que están sendo usados ao serviço do bem-estar, da felicidade possível, e está claríssimo que não lo estamos. A verdade é que estamos vivendo uma época, se pode dizer que é o fim do milénio, e parece todo isso de lo que se chama o milenarismo, e, portanto, parece que estamos vivendo em uma atmosfera de verdadeira, autêntica tragédia, o que não tem nada a ver com o hecho de que se acaba um milénio, porque os chinos e os muçulmanos que se governam por outros calendários, seguro que não estarão tão preocupados como parece que estão alguns por aí, que estamos chegando ao final do milénio. O que sim estamos chegando, e isso está claro para todo o mundo, já não é inventado nada, é que estamos chegando ao final de uma civilização. E sem ter muitos dados sobre o que vem depois. E há uma desagregação dos valores humanos, do respeito humano e tudo isso, que nos ha levado a comportar-nos como pior que se estivéssemos em uma selva. É decir, em uma selva, o que chamamos a lei da selva, que é a lei da sobrevivência, do instinto, isso se entende, porque aí estão os animais, não? Então, há comportamento que se rige, que se dirige aos instintos e por los instintos. Pero nós levamos todo o tempo dizendo que somos seres racionais. E a pergunta que há que fazer, e isso é o que me gostaria que o lector se planteara a si mesmo esta pergunta, é se é verdade que somos seres racionais. Eu lo dudo. E para dudar, não tenho mais que mirar o espetáculo do mundo como lo tenemos ahí. Sí, leí, justamente hoy estaba leyendo algunas entrevistas que le han hecho en Europa, y usted se refería a que el hombre, pese a los errores, parecería ser que no aprende y que los repite, y en base a eso usted no tiene una perspectiva muy optimista con respecto al futuro de la civilización. No, de optimista nada, bueno, y para no ser optimista yo no tengo más que mirar la historia, ni siquiera el momento en que estamos. Claro que se puede siempre decir, pero mira, las cosas han sido peores y todo eso, imaginen la Edad Media, cómo era todo eso. Sí, sí, eso sí, quizá sea verdad. Pero yo vuelvo al tema de los medios de que la humanidad dispone para que las cosas no sean convencidas. Es que en la Edad Media esos medios no existían y ahora existen, los tenemos. Y no los estamos usando. Ese es el problema más dramático. Bueno, yo aquí llegué y me encontré con una noticia en la prensa en que se está diciendo que la economía argentina, que está muchísimo mejor, pero que cada vez hay más pobres y cada vez los pobres son más pobres. Entonces uno se puede preguntar cómo es que por un lado se está diciendo que la economía mejoró y por otro lado se reconoce que cada vez hay más pobres. ¿Qué economía ha mejorado? La macroeconomía, pero la microeconomía, la economía de cada uno de nosotros y de vosotros, parece que no está mejorando. Entonces, sistemas económicos que no se orientan al bienestar del mayor número, yo creo que están fallidos. Y si eso lo hemos verificado muchísimas veces a lo largo de la historia, insisto en esto, tenemos hoy los medios para que eso no ocurra, y a pesar de eso está ocurriendo. Sí, y no tiene perspectiva de cesar. Perspectiva de cesar, no, porque mira, ¿qué es lo que mueve hoy a la gente? El interés, el lucro, el triunfo personal sobre el otro, aunque el otro sea el amigo que está al lado. Pero si el amigo se constituye como un obstáculo, yo lo derrumbo y sigo. Entonces, en una situación como esta, y además con algún punto quizá más serio todavía, más grave todavía que todo esto,
Es que nosotros que sempre estamos hablando, e me parece muito bem, de democracia, e cada vez mais democracia, e sempre a democracia, parece que não queremos dar-nos conta que o verdadeiro poder que governa o mundo não é democrático. O verdadeiro poder que governa o mundo é o poder financeiro internacional. E esse, que eu sepa, não são elegidos. Não podemos ponerlos e quitarlos. Estão aí. E o que está por debaixo, que se chama governos, parlamentos e tudo isso, em muitíssimos casos não são mais que meras correias de transmissão desse poder para os fins desse poder, que por desgraça não coincidem quase nunca con las necesidades de la gente. Usted tuvo actuación política durante muchos años, ¿no es cierto? ¿La sigue teniendo ahora? ¿Militaba en el Partido Comunista? Y sigo militando. No tengo ahora una participación tan activa, pero de todas formas la tengo, porque la verdad es que como estoy viviendo en las Islas Canarias, claro que eso no me permite una intervención tan activa como antes. Bueno, pero fíjese, usted se ha ido de Portugal, ha ido a vivir a las Islas Canarias. Tampoco eso es casual. ¿Por qué eligió ese cambio de vida? No, mira, los motivos que me llevaron ali son más o menos conocidos. Es decir, yo tuve un conflicto en el año 92 con el gobierno de entonces, que ha decidido prohibir la participación de una novela mía, El Evangelio según Jesucristo, en el concurso literario europeo, que es un curso, es un premio organizado por la Comunidad Europea, y dando como razón que el libro ofendía a los católicos, el gobierno ha decidido prohibir eso. No el libro. El libro no ha sido prohibido. Lo que ha sido prohibido ha sido la participación del libro en ese premio. Esto me enfadó muchísimo. Claro que si esto ocurriera en los tiempos de la dictadura fascista, bueno, eso era lo normal. Pero en democracia, una censura como esa, ocurre que mi mujer tenía y tiene una hermana que vive en Lanzarote, y nos pusimos en comunicación, preguntamos si hay por ahí algo donde se puede construir una casa, y en ese momento, con la idea de estar un tiempo en Lisboa y otro tiempo en Lanzarote, y pero al cabo la casa se construyó, y por tanto, al cabo de un tiempo de estar allí, a partir del principio de 93, nos hemos dado cuenta que nos sentíamos tan a gusto que lo mejor era quedarnos ahí. Pero eso no significa ningún corte, ninguna ruptura con lo que es mi país, mi cultura, mi historia, mi lengua. Eso no. Me voy ahí siempre que necesito, ahí tengo los lectores, los amigos y todo. No soy como já aqui, desde que estou aqui, alguém me ha perguntado se eu me considerava el Salman Rushdie del Ocidente, o que é um disparate completo, e a Salman Rushdie há que respeitá-lo, e este caso meu é um acidente, nada mais, que não tem maior transcendência. Claro, es otra cosa. Ahora, con respecto a este libro que usted acaba de citar, que es su novela anterior, creo, anterior a esta, El Evangelio según Jesucristo, que fue muy polémica, y la pregunta que le haría, usted se declaraba ateo, pero sin embargo la idea de la religión y la idea de Dios es como básica en su obra, usted remite muchas veces a eso. Yo no digo que sea básica, hay otros temas sobre todo lo que a mí me importa más como tema central es el poder. Y la Iglesia es un poder. Y aunque a veces me dicen, pero usted que se declara ateo y que se comporta como un ateo, ¿cómo es que estas cosas le interesan tanto? Pues yo contesto que me interesan porque están ahí. Y si es verdad que yo soy ateo,
y hay que matizar esto cuando uno se declara ateo. Ateo sería, es decir, yo diría que el ateo no existe. Y no existe por una razón muy sencilla. El único ateo que tendría motivo total, completo, rotundo para decir, es que él no podría ni siquiera decir que era ateo porque la palabra no existiría. En una sociedad donde desde siempre no se tuviera la idea de una trascendencia, ahí sí, la gente toda ella sería atea. Pero la palabra no existiría por la razón sencilla de que no existía Dios para todo ese mundo. Entonces lo que yo quiero decir es que cuando me dice, pero usted no tiene el derecho, a veces curas y gente y teólogos que han discutido todo esto conmigo alguna vez, pero usted no entiende, ¿cómo es que no tengo? Yo tengo, mi mentalidad es una mentalidad cristiana. Yo no puedo tener otra mentalidad, yo no soy budista. Pero fue formado en una civilización cristiana. Es decir, yo respiro desde que nací los valores, las cosas buenas y las cosas malas que tienen como raíz, como origen el cristianismo. Por lo tanto, hablo de lo que ha hecho de mí la persona que yo soy. Y se acabó. ¿Le interesa más el tema del poder de la Iglesia que el tema de Dios? Sí, yo no creo en la existencia de Dios y con esto no quiero ofender a nadie. Lo que pasa es que no es decir, en primer lugar, no creo en un Dios creador, es decir, un Dios capaz de crear por la palabra el universo. La verdad es que no me entra en la cabeza. Y después, si eso ocurriera, y suponiendo que yo pudiera admitirlo, entonces yo empiezo a plantear algunas cuestiones y que Dios es ese que después de haber creado todo se desinteresa de todo, le da igual lo que ocurra, es decir, tanto amor, tanta compasión por sus hijos, los hombres, la especie humana, eso, los descendientes de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que ocurre después? Le da igual lo que ocurre. Le cuesta encontrar a Dios en este mundo, eso. No, es que no puede encontrarlo, no está, de mi punto de vista, claro, sencillamente. El que tiene fe le puede contestar desde otro lado. No, claro que el que tiene fe, pero no tiene más que eso, no tiene pruebas, no puede demostrarlo, tiene fe, y como sabemos, la fe no se discute, y como la única cosa que yo pienso, es decir, porque mire, el lugar de la trascendencia, si vamos a mirar con atención, es la más inmanente de todas las cosas, que el cerebro humano. Ahí es que está todo, ahí es que está Dios, el diablo, el bien, el mal, la justicia, el amor, el odio, el querer, la envidia. Todo eso está dentro de nuestra cabeza. Fuera de ella, verdaderamente no sabemos lo que está. La verdad es que mis perros miran el mundo y lo ven todo gris. Gris más claro, gris más oscuro. Nosotros decimos, pero yo veo colores, pero yo no sé si la realidad tiene los colores que yo digo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con este? Es decir, finalmente es eso, un Dios que no interviene, un Dios que no está presente. Dios tenía la obligación de siempre estar ahí, conviviendo con nosotros, ahí, como el Padre con sus hijos. Perdóname la irreverencia, pero parecería que es un Dios que lo enoja. ¿Le pasa un poco eso? ¿Esa idea de Dios lo enoja? No es que me enoje, es que la encuentro tan absurda, que yo soy lo más respetuoso que se puede imaginar de alguien que declara, pero yo tengo fe. Bueno, y incluso digo más, yo digo, para mí Dios no existe. Pero si existe para usted, entonces Dios existe para mí en usted. Y lo tengo muy, muy claro, soy lo más, es decir, yo no tengo un ateísmo
combatiente. Yo no quiero reducir todo el mundo al ateísmo, cada uno tiene la fe que tiene, pero hay que respetar tanto mi no creencia como yo me siento en la obligación de respetar la creencia del otro. Usted, no sé si esta información es correcta, pero usted está esbozando o planeando una especie de libro de memorias o de reflexiones. Hay un, en fin, es decir, ya estoy en ello, muy al principio, pero yo no lo llamaría un libro de memórias, yo lo llamaría más bien un libro de la memoria. En el sentido, lo que yo quiero no es narrar los hechos de mi vida. Sí, quiero narrar los hechos de una parte de mi vida. Quiero recuperar el niño que yo he sido, saber quién era ese niño, quién ha sido ese niño. Y, portanto, narrar mi vida hasta los 14 años. Es decir, encontrar ese niño que soy yo y saber quién era él, porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Como es que ese niño se transformó en este hombre. Es entenderlo a él. Ya que él no puede entender a mí, buscar entenderlo a él. La escritura sería una manera de aclarar las ideas un poco, en ese sentido. No, digamos, no tanto, sí, sería un tanto para aclarar las ideas, pero sobre todo para aclarar los recuerdos. Y yo me he dado cuenta que cuando uno comienza a poner la memoria a funcionar, la memoria después se mueve por sí misma. Y cantidad de situaciones y momentos que creímos olvidados empiezan a subir y aparecen. Entonces es como revivirlo todo, como vivirlo todo otra vez. Bueno, le agradezco muchísimo este rato que nos dedicó. Muchas gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Rodolfo Walsh, en uno de sus mejores relatos policiales, apareció Cuentos para Ataúdes, enigmas literarios y reales resueltos con la maestría narrativa y el talento de investigador de Walsh. Un nuevo libro de ediciones de La Flor. Mal de Amores, la gran novela